clase ya es para el otro ejercicio, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ahora sí. ¿Se acuerdan justo que en la clase pasada que hablábamos de la glándula tiroides? Decíamos que la glándula tiroides hacíamos un símil a un corbatín de moñito. Y decíamos que en cada una de esas esquinas de esos moñitos, a su vez, estaban insertadas otras glándulas que eran muy importantes. ¿Se acuerdan cuáles eran? Que luego les voy a decir eso para que sepan cómo se llamaban esas glándulas. Para tiroides. Está muy fácil, ¿no? Para tiroides. Están ahí inmersas en la tiroides. Y estas glándulas son muy importantes para la homeostasis del calcio. El calcio, como hemos visto a lo largo del curso, tiene un montón de funciones. Pero si se acuerdan, porque ya pregunto varias cosas y ya no se acuerdan, pero cuando llevaron fisiología, seguro recuerdan que el calcio es muy importante para la coagulación, ¿para qué más? Para la contracción muscular de cualquier tipo de músculo liso, estriado, cardíaco. Ajá. ¿Para qué más? Equilibrio electrolítico. El equilibrio electrolítico, ¿sí? Entonces tiene un montón de funciones, es muy importante en el organismo de los seres vivos. Bueno, entonces el 99% del calcio se encuentra en nuestros huesos y, bueno, igualmente dientes, y solo alrededor de 10 gramos de calcio están disponibles para procesos celulares. 10 gramos de calcio equivalen al 1%, ¿no? Porque no existe el otro 1%. Bueno, pues ese es el que está disponible para todo lo que requerimos, ¿no? Y de lo que estábamos hablando hasta hace un momento. Funciones, ya decíamos, coagulación de la sangre, contracción muscular, adhesión célula-célula, control de la excitabilidad de nuestras células excitables, células nerviosas, por ejemplo. Las propias glándulas que hemos estado viendo a lo largo del curso necesitan de este mensajero para que les sirva como señal para liberar la hormona que tengan contigo. Y bueno, un segundo mensajero, cuando hablamos de segundo mensajero, recuerdan que les decía que este primer mensaje puede ser una hormona. Ahora estamos hablando del sistema endocrino, que es un receptor, y ese receptor puede ser un receptor acoplado a proteínas que lo que haga sea inducir diferentes señales que conlleven a que la célula prolifere o no entre en apoptosis o migre o etc. ¿no? Eso nos lo referimos con su mismo mensajero. Sigue transduciendo las señales, sigue llevando este mensaje. La ingesta oral diaria de calcio fluctúa entre 200 y 1500 gramos al día. 350 miligramos serán absorbidos por el intestino delgado. El riñón y el intestino son importantes en la regulación de la entrada y la salida del calcio. Si recuerdan, en los riñones tenemos, ¿se acuerdan de la nefrona, que es la unidad funcional del riñón? Bueno, en los túbulos que conforman a la nefrona hay una región que es en el área distal en donde se puede reabsorber calcio. Entonces, bueno, ¿por qué podemos o no reabsorber calcio? Por ejemplo, por la indicación que pudiera dar una hormona, que en este caso, y lo vamos a ver más adelante, pudiera ser la vitamina D. Y en el intestino también el calcio que ingerimos, pues también tenemos ciertos canales en la luz intestinal, canales para calcio, que justamente lo que hacen es, si se requiere de calcio, hay mayor expresión de estos canales, ya vamos a ver eso cómo ocurre, se alojan en la membrana de estas células intestinales, en la parte apical, y lo que hacen es absorber ese calcio que está en la luz del tracto digestivo para llevarlo hacia el torrente sanguíneo y que se use para lo que tengamos que necesitar, ¿no? Y el calcio en los huesos se encuentra de dos maneras, como reservorio en nuestros huesos, ya vimos como el 99% se aloja ahí. O bien como depósito de intercambio lento. ¿Y esto cómo es? Resulta que nuestros huesos tienen diferentes poblaciones celulares. Dentro de esas diferentes poblaciones celulares hay unas células que se llaman osteoclastos, osteoclastos. Y estos osteoclastos van a liberar o no calcio, si es que se requiere o no. Si se requiere, lo van a liberar. Si no, pues no. Ahora fíjense, la mitad del calcio en circulación
concentración está libre y la otra mitad unido a proteínas plasmáticas. No quiere decir que el calcio siempre está ahí en todo el torrente sanguíneo libre, no todo, solo el 50%. Y esto ya lo hemos platicado muchas veces. Acuérdense que hay cosas de calcio intracelulares que están en el retículo endoplasmático, ¿se acuerdan? Y a veces hay señales dentro de la célula que lo que hacen es abrir justamente los canales para calcio que se encuentran en el retículo endoplasmático. Lo hemos visto para diferentes hormonas, para diferentes glándulas que requieren justamente que este calcio que esté en las fosas incremente en el citoplasma. Entonces, eso hace que estas células se despolaricen y sepan que tienen que liberar a la hormona que tienen contenido. Y hemos visto varios ejemplos. Y hoy también vamos a ver. Bueno, para hablar de homeostasis del calcio, tenemos que hablar de la hormona paratiroidea, tenemos que hablar de la calcitonina, tenemos que hablar de la vitamina D. Cada una de estas tres hormonas va a tener una función relevante en esta homeostasis del calcio. La calcitonina es aquella que va a ejercer los efectos antagónicos de la hormona paratiroidea. La hormona paratiroidea, el mensaje que desencadena es que necesitamos calcio en el torrente sanguíneo. Cuando las concentraciones de calcio están bajas, se libera hormona paratiroidea y eso es lo que se requiere para que, por ejemplo, los huesos empiecen a soltar calcio, que el intestino absorba más calcio, que la nefrona se reabsorba más calcio y eso incremente los niveles de calcio en sangre. Pero pues no todo el tiempo podemos estar así. Y entonces, ¿quién hace como estos efectos reversos y dice, no, ya paremos, no necesitamos más calcio en sangre? Pues es esta la calcitonina. Y la vitamina D es muy importante, ahorita van a ver por qué es tan importante, porque nuestras abuelitas y nuestras mamás siempre decían que hay que tomar sol para tener huesos fuertes. Sí tiene un fundamento y sí es muy importante que tomemos sol a edades tempranas. Obviamente, a ver, no quiere decir que agarren un bebé y que lo pongan a quemarse con la luz de ver, o sea, no quiere decir indirectas, la ventanita, y que ustedes tampoco se cubran del sol. O sea, el sol, ustedes saben, entre 12 y 3 de la tarde es horrendo, tema horrible, tiene toda la luz del mundo. Entonces, pues sí, muy huesos fuertes y bien enfermos de cáncer de la piel. Entonces, hay que cuidarse. O sea, les digo esto porque no quiero que todo lo que les platico lo lleven así a pie juntillas y digan, ay, es que mi maestra dijo que... A ver, yo solo estoy aquí dando hechos científicos. Bueno, ahí están las glándulas paratiroideas en cada una de las esquinas de esta corbatita que decíamos que es el símil de nuestra glándula tiroides, ahí están. Son como del tamaño de 4 habas, así más o menos, ahí están, 4 habas chiquitas de las que tenemos, 4 habas. Fíjense, la glándula paratiroides tiene células principales. ¿Y por qué les pongo esto? Porque las células principales, que así las bautizaron, pues son las que sintetizan y secretan hormona paratiroidea, así se llaman. Células principales, está fácil, justo cuando las descubrieron y dijeron, hay diferentes tipos celulares, ¿cómo les llamamos a las que sintetizan y liberan hormona paratiroidea? Pues principales. Tienen otras células como las oxifílicas y las aposas, pero las que sintetizan la hormona son las células principales. Ahora, estas células principales, ¿cómo saben que tienen que sintetizar y liberar hormona paratiroidea? ¿Cuál sería el mensaje? Yo les había dicho al principio de la clase que si tenemos niveles altos de calcio, pues entonces no se va a liberar hormona paratiroidea, porque el mensaje de la hormona paratiroidea es que se absorba calcio de un montón de lados para que aumente el calcio en el torrente sanguíneo. Pero si tenemos niveles de calcio normales, elevados, pues no, esta no se va a liberar. Y entonces, como estas células paratiroideas sensan que hay calcio suficiente, ¿no? Tienen que sintetizarse y liberarse. Bueno, estas células principales, miren, tienen un receptor como este. A ver, cuenten las veces que cruza la membrana ese receptor. ¿Cuántos son? 7. ¿Se les recuerda algo? Es un receptor acoplado a proteínas G o de ciertos números transmembranares. Exacto.
les pongo ahí lo que sucede en el resto de la cascada de señalización. Ahorita vamos a ver con más calma, pero sí, es un receptor acoplado a proteínas G. Y para mí es importante que vean esto porque hasta ahora hemos visto que los receptores acoplados a proteínas G unen a diferentes hormonas, ¿no? Pero la verdad es que estos receptores no es lo único que pueden hacer. También pueden unir nucleótidos como ATP y desencadenar ciertas funciones de señalización. O incluso pueden unir iones como el calcio. Y este en particular es un sensor de calcio. Se llama así. CAL, es mejor conocido como CAL, porque es Calcium Receptor. Y este Calcium Receptor es un sensor de calcio. Y lo que hace este sensor de calcio, justamente como su nombre lo indica, es sensar que el calcio esté elevado. Y si el calcio está elevado, lo que pasa es que no hay señalización, no hay mensaje. Bueno, más bien el mensaje es, si estoy sensando el calcio, el mensaje es, no voy a sintetizar hormona paratiroidea ni la voy a liberar. Pero si no hay calcio, entonces este receptor sensor dice no hay calcio, necesito mandar el mensaje a la célula paratiroidea, célula principal de la paratiroides, para que sintetice y libere hormona paratiroidea. Entonces cuando no hay calcio, entonces se sintetiza y se libera hormona paratiroidea. Cuando hay calcio, el sensor de calcio lo sensa y entonces cesa la síntesis y liberación de la hormona. ¿Ok? ¿Cómo pasa esto? Primero, ahí está acá, ahí está nuestro sensor de calcio, que ya sabemos que es un receptor acoplado a proteínas G de 120 membranales. Por un lado, fíjense, este sensor de calcio dice tenemos calcio elevado, ¿no? Ahí hay una flechita hacia arriba que está indicando que es calcio elevado. Este calcio elevado al interior de la célula lo que va a hacer es inhibir por una parte la transcripción de la hormona paratiroidea. Entonces a nivel de la síntesis de la hormona se está bloqueando la síntesis de la hormona, ¿no? Se bloquea la transcripción. Eso es por un lado. Y por el otro lado ya hemos hablado varias veces de que todas, cuando llegue la señal a estas células que producen y liberan la hormona, generalmente son dos caminos. Uno es acelero la transcripción y por el otro lado la libero, ¿no? Porque no ocurre al mismo tiempo. La síntesis de la expresión de un gen, a menos que sea de expresión temprana como FOXY1, lleva al menos 2 horas. Y estos son señales que suceden en cuestión de minutos. Entonces, por un lado sí estoy induciendo la síntesis como para tener un reservorio ahí lo tengo, pero por otro lado la que ya tengo sintetizada y la que ya está ahí, pues la voy a liberar. Entonces, en este caso, cuando el calcio está elevado, por un lado inhibo su síntesis y miren, y por otro lado, aquí están estos reservorios de hormona paratiroidea, aquí están en estos gránulos de secreción. Pero si hay calcio, entonces no libero a hormona paratiroidea, no la libero, ¿no? Si el sensor de calcio lo sensa, se bloquea esta liberación de hormona paratiroidea. Entonces bloqueamos síntesis y bloqueamos liberación cuando hay niveles de calcio elevados. ¿Okay? Miren, así. Ahí está el sensor de calcio, ¿no? Ahí ven dos porque estos receptores, estos ionios transmembranales también pueden formar dímeros y ahí justamente está identificado la formación de un dímero de un sensor para el receptor a calcio. Y ahí lo que nos están poniendo es, hay calcio elevado, el sensor lo percibe y al percibir, ¿se acuerdan que les decía que cuando hay niveles de calcio elevados se inhibe la transcripción del gen para la hormona paratiroidea? ¿Y esto cómo sucede? Bueno, pues esto sucede porque hay fíjense que está este gen para una proteína que se llama
yo les digo, aquí hay una proteína que se llama KSRP. Y resulta que esa proteína KSRP es muy importante porque es un inhibidor de la transcripción de la hormona paratiroidea. ¿Cómo le hace? Hay proteínas de unión al RNA, se llaman RNA binding proteins. Y estas proteínas de unión al RNA pueden, por un lado, inducir la transcripción de esos mensajes, la traducción que tiene el RNA. La traducción de ese mensaje a una proteína puede ser, o puede ser que la inhiba. Las dos cosas, depende de la proteína de la que estamos hablando. En este caso, esta proteína lo que hace es unirse al RNA de la hormona paratiroidea, este KSRP. Se une al RNA de la hormona paratiroidea y lo que hace es inhibir su transcripción cuando el calcio está elevado. ¿Esto cómo pasa? Esta proteína de unión al RNA puede o no fosforilarse. Si no se fosforila, si esa proteína no se fosforila, entonces ella permanece unida al RNA de la hormona paratiroidea y se queda unida, sin fosforilarse. Su estado no fosforilado, esta KSRP, está unido al RNA de la proteína. Que bueno, el RNA del gen que codificó y que después se traducirá para la proteína, ¿vale? Entonces ahí está muy bien. Pero ¿qué pasa cuando esa proteína de unión al RNA se fosforila? Suelta el RNA y deja que se transcriba. Y aquí es donde viene la señalización, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero que les quede claro ahorita? Que proteínas de unión al RNA como KSRP pueden estar o no fosforiladas. Cuando no están fosforiladas, se unen al RNA en este caso, de la hormona paratiroidea y no deja que se transcriba. Si está fosforilada, la suelta y deja que se transcriba. Entonces, esto está muy complicado en realidad para que solo les dijera esto, pero esto me lleva al siguiente diagrama. Cuando el calcio se une a su sensor, pasan muchas cosas y no necesito que se aprendan todas. Pero, por ejemplo, esta sinasa que se llama PK. ¿Por qué se llama PK? Es una proteína sinasa A, y lo pusieron A porque fue de las primeras que se descubrió, pero además porque se activa por niveles de AMP5. Si los niveles de AMP5 están bajitos, entonces ella no se puede activar, porque depende de estos niveles, de los niveles de AMP5. Si AMP5 está bajito, pues entonces ella no se activa. Y por ejemplo, ella es muy importante para activar a las proteínas como las de unión al RNA que estábamos viendo en la diapositiva pasada. Acuérdense que yo les dije que si se fosforilaba, esta fosforilación de esta proteína de unión al RNA soltaba al RNA de la hormona paratiroidea y dejaba que se transcribiera. ¿Qué pasa cuando el calcio se une a su receptor? El calcio se une a su receptor y se va a unir a una subunidad, a una proteína. Acuérdense que es un receptor de cetoaminotransferasa. Acuérdense otra vez que esta proteína que ya les expliqué. Cuando su receptor la activa, se disocia, subunidad alfa, y aquí particularmente quiero llevar su atención a lo que hace esta subunidad alfa. Esta subunidad alfa es una subunidad alfa I, y la I viene de inhibitoria. Y cuando es inhibitoria, ¿a qué se refiere? A que lo que hace es inhibir a la demilatocinasa. Inhibe, inhibitoria depende de la demilatocinasa. ¿Qué hará la demilatocinasa? Pues inhibir que se forme adenosín-monofosfato cíclico, que se llama demilatocinasa. Si ustedes la inhiben, ya no va a haber AMP5.
Si no hay AMP cíclico, entonces ¿quién va a activar a PKA? No va a haber quien active PKA. Y si PKA, que es una sinasa, no se activa, no hay quien fosforile a una proteína como KRBT. Y entonces esa proteína como KRBT está unida al mensajero de la hormona paratiroidea. Si KRBT está unido al mensajero de la hormona paratiroidea, no se va a transcribir. ¿Me siguen? Ahorita repasamos un poco. ¿Sale? Bueno, entonces otra vez como parte. Fue como mucho, muy poquito, pero repasamos todo. Entonces, ¿cómo se llama esto? Sensor. ¿Calcio? Sensor. Receptor. Receptor. ¿Qué es un receptor de qué tipo? Es un receptor que Acoplado, proteínas, que está más largo, ni modo. A ver, por cierto, todo el mundo le dice GPCRs. Ya cuando ustedes, si deciden dedicarse a la academia y a la parte de la transducción de señales, van a oír un montón de GPCR. GPCR es un receptor acoplado a proteínas. ¿Ok? G-Protein Coupled Receptor. Esto se llama GPCR. ¿Ok? Siempre son GPCRs. Muy bien. Entonces es un GPCR. ¿A qué tipo de proteína se acopla el GPCR? G. Pues sí. Entonces, ¿esa proteína G de qué tipo es? Todas las proteínas G, tienen 3 subunidades, alfa, beta y gamma, todas, ¿sale? Pero la subunidad alfa va a cambiar dependiendo de lo que haga. Hay G inhibitorias, hay G estimuladoras o hay GQs que se acoplan a otras proteínas que van a inducir una señalización que me permita liberar calcio intracélular. Estos son, digamos, los grandes grupos. Y hay incluso otras que se llaman G12, diagonal 13, que sirven para remodelación del citoesqueleto. Entonces, en general tenemos GIs, GS, GQs, G12-13. GI inhiben adenilatociclasa, GS estimulan adenilatociclasa, GQ inducen liberación de calcio intracelular y G12-13 remodelación de citoesqueleto. Esa es una generalidad de las proteínas. A ver, hay a su vez muchos subgrupos que si tienen interés hay mucha literatura al respecto, pero esto es lo que me gustaría que aprendieran ahora, ¿no? Estas son las generalidades de estas proteínas. Bueno, en este sentido, esta proteína G es de tipo GI, de tipo inhibitorio. Esta proteína GI de tipo inhibitorio lo que hace, como su nombre lo indica, es inhibir a la adenilatociclasa. ¿La adenilatociclasa qué hace? Normalmente. Pues, produce AMP cíclico. Produce AMP cíclico, ¿sale? Cuando la adenilatociclasa no está activa, todos los niveles de AMP cíclico disminuyen. Y al disminuir no hay quien active a una proteína sinasas de tipo APK. Esta inhibición en la activación de PKAs lo que es inhibir la fosforilación de diferentes proteínas que en su forma no fosforilada inhiben la síntesis de la hormona paratiroidea. Un ejemplo, la proteína de unión a RNA, que era KSRB. Por ejemplo. Bueno, no es lo único que hace, fíjense. Este sensor de calcio, son diferentes tipos de sensores de calcio. También hay sensores de calcio que al unirse, como pueden ver acá, este es una 12-13. Y esta 12-13 me sirve muy bien pues, para enseñarles
que activa proteínas, estas que se llaman ROS, y esas que, estas tienen que ver con el arreglo del citoesqueleto, ¿sí? ¿Para qué nos servirá de arreglar el citoesqueleto? Nos sirve porque hay células que necesitan tener filopodios o lamelopodios o formar colocaciones celulares, y para eso necesitan que su citoesqueleto se rearregle. Cuando digo rearreglo es que puede polimerizar actina para que le crezca un huesito, o despolimerizarla para que desaparezca ese bracito que se llama lamelopodios. Por ejemplo. Bueno, con eso me conformo. Entonces, ya el sensor de calcio sabe si hay calcio o no hay calcio. Si no hay calcio, se va a inducir la síntesis y liberación de hormona paratiroidea. ¿Dónde encontramos receptores para hormona paratiroidea? Entonces, aquí está la célula principal que produce hormona paratiroidea. Aquí está el receptor para la hormona paratiroidea. ¿Dónde encontramos receptores para hormona paratiroidea? En la nefrona. En el túbulo distal de la nefrona. En los huesos. Y ahorita vamos a ver por qué esta hormona paratiroidea es bien importante para la formación es vitamina D, pero es que no es vitamina D, es lo que se llama calcio. Sí, es una vitamina. Es que ese se llama calcidiol, perdón, calcidiol. Bueno, ahorita les voy a decir por qué es importante el receptor de la hormona paratiroidea para que se produzca el calcidiol y cómo llegamos a la producción del calcidiol. A eso lo vemos. Pero que sepan que en el túbulo distal de la nefrona tenemos receptores para hormona paratiroidea y en los huesos también. Bueno. Miren, vitamina D3, ¿por qué es tan importante? Bueno, nosotros podemos obtener vitamina D3 de diferentes tipos de alimentos que consumimos. Pescado, lácteos, entre otros. Entonces nosotros consumimos la vitamina D3 que viene en este tipo de alimentos. Pero esta vitamina D3 necesita pasar por una serie de reacciones de hidroxilación para transformarse en el calcidiol. El calcidiol es el que se utiliza en diferentes tejidos para inducir la reabsorción de calcio, el calcidiol. Pero necesitamos el precursor que es la vitamina D. ¿Dónde sufre la primera hidroxilación esta vitamina D que consumimos? Bueno, la primera hidroxilación en el hígado, ¿vale? Ahí tenemos una enzima que se llama 25 hidroxilasa. Esa es la primera. Y la segunda hidroxilación la va a sufrir en el riñón. ¿Por qué es relevante, y les decía, la hormona paratiroidea en esta historia? Resulta que la hormona paratiroidea lo que hace al unirse a sus receptores, entre otras cosas, es inducir la expresión, la transcripción y la traducción de estas hidrolases, de estas enzimas que participan en la hidroxilación de la vitamina D. Entonces, por eso es que es importante el DHA. ¿Para qué nos sirve este mensajero que ahora se llama calcidiol? Los precursores
precursores son vitamina D. En realidad cuando nos la comemos no viene ni como vitamina D3, viene como provitamina D cuando la consumimos. Pero cuando yo tomo la bonita luz del sol, ese precursor, me ayuda a transformar ese precursor de vitamina D en ya vitamina D3. Y eso es lo que ya tenemos en circulación. Esa vitamina D va a llegar al hígado. En el hígado va a sufrir una primera hidroxilación por estas 25 hidroxilas y en el riñón una segunda hidroxilación. Estas hidroxilaciones se dan primero en la posición 25 y luego en la posición 1. Primero se hidroxila en la posición 25 de esta vitamina D3 y luego en la posición 1. La vitamina D3 cuando tiene estas dos hidroxilaciones en la posición 1 y 25 se llama calcidiol con D. Pero bueno, es vitamina D hidroxilada en estas dos posiciones. La primera hidroxilación que ocurre en el carbono 25 y cuando tenemos esa vitamina D hidroxilada en esa posición, a ese intermediario se le llama calcitriol TR, ¿no? Entonces tendríamos vitamina D cuando no está hidroxilada, cuando está hidroxilada en la posición 25 se llama calcitriol y cuando está hidroxilada en la posición 1 y 25 se llama calcitriol con D, ¿sale? Ajá, vitamina D, calcitriol, calcitriol. ¿Okay? ¿Qué hace el calcidiol? Fíjense, o sea, ¿por qué es tan importante para regular la homeostasis del calcio? En nuestros huesos ya les dije que tenemos varios tipos de células, pero un tipo de células son los osteoclastos. Los osteoclastos tienen receptores para este calcidiol. ¿Qué tipo de receptores son los del calcidiol, vitamina D3? Son receptores intracelulares de todo lo que llevamos en el curso. Un receptor intracelular generalmente es un receptor que funciona como un factor de ¿qué? Transcripción. Exacto. Entonces este factor de transcripción es un factor de transcripción, este receptor para esta vitamina D, que lo que hace es inducir la expresión de un gen que se llama RANKL, R-A-N-K-L, RANKL. ¿Y ese qué? O sea, RANKL, ¿qué? ¿Cómo fue en esta historia? RANKL es un ligando, por eso se llama RANKL, ligando de RANK. RANKL, ligando de RANK. Por lo tanto, su receptor, ¿cómo se llama? RANK. ¿Sí? Ligando de RANK, ¿cómo se llama su receptor? Pues RANK. ¿Y quién tiene esos receptores de RANK? Exacto, los osteoblastos. Cuando los osteoclastos producen este ligando, y este ligando se une a su receptor que está en los osteoblastos, esto provoca que se libere calcio alrededor del cerebro. Se libera calcio. A ver, una cosita, una precisión que les dije. El ligando de RANK es producido por los osteoblastos con B. Ajá, osteoblastos. ¿Sí? Y el receptor de RANK es el que está en los osteoclastos. ¿Sí? Sí. Yo ahí cometí un error. Cuando el ligando producido por los osteoblastos se une al receptor que está en los osteoclastos, ahora sí los osteoclastos entonces liberan calcio. Dejan que liberan calcio. Esta actividad de liberar calcio a partir de los huesos se dice resorción de calcio. Pónganse resorción de calcio. Resorción de calcio. ¿Y quién lleva a cabo la resorción de calcio? Los osteoclastos. ¿Vale? ¿Me sigue? Vamos a empezar. Entonces, el calcidiol
para esta vitamina son factores de transcripción. Unen a la vitamina D y lo que hacen es inducir en el osteoblasto que se produzca el ligando de Rank. Este ligando de Rank se va a unir a su receptor. ¿Dónde está su receptor? En los osteoclastos. Con C de casa, osteoclastos. La unión del ligando de Rank con el receptor de Rank en los osteoclastos es el mensaje que los osteoclastos necesitan para inducir la resorción de calcio. ¿Estamos? Muy bien. Y esa resorción de calcio que va a provocar en los niveles de calcio séricos elevación. ¿Sale? Ok, ahora. Vitamina D. En el intestino, ¿qué hace? Otra vez, ya les dije, esta vitamina D3 hidroxilada en la posición número 25. Al unirse su receptor, lo que hace es inducir transcripción de diferentes genes. ¿Qué genes se van a, qué expresión de qué genes se van a incrementar en el intestino? Canales de calcio. Canales de calcio. De tal modo que lo que yo coma y que tenga calcio, ese calcio se va a abrir de la luz intestinal hacia el torrente sanguíneo, para que el calcio que yo me estoy comiendo se vaya al torrente sanguíneo y aumente yo los niveles séricos de calcio. ¿Sí? Entonces estoy incrementando la absorción en el intestino del calcio por efecto de la vitamina D3. ¿Sí? Entonces, tanto a nivel del intestino como a nivel del hueso, yo estoy mandando mensajes de vitamina D que requiero que el calcio, por un lado, se libere de los huesos y por otro lado se absorba más en el intestino. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de incrementar los niveles de calcio. ¿Sale? Entonces, necesitamos algo que en algún momento diga, ya, o sea, necesitamos parar este aumento en la reabsorción de calcio, del intestino, de la reabsorción de calcio en los huesos, etc. ¿Cómo le hago? Bueno, pues la calcitonina entra al pito. Y entonces lo que va a hacer la calcitonina, fíjense que bueno, es que a veces se va a hacer una calcitonina, porque la célula hace. En general lo que hace nuestro organismo para. ¿Se acuerdan del mensaje de la vitamina D en los osteoblastos? Ya se me olvidó. La hormona paratiroidea también induce la producción de RANKL en el osteoblasto. La propia hormona paratiroidea también lo hace. Entonces, el osteoblasto tiene doble mensaje, de la hormona paratiroidea y de la vitamina D. Ahora, la hormona paratiroidea induce una serie de señalización al interior de la célula que conlleva también a la activación de factores de transcripción que están ahí dentro de la célula y que al activarse también lo que van a hacer es inducir la expresión de RANKL. No es un receptor intracelular como el de la vitamina D. Este es un receptor de membrana, el de la hormona paratiroidea, pero se unió a receptores acoplados a proteína G. ¿Qué tipo de proteína G? GS. GQ, que al final es el hiperrespeto. Y eso hace que al interior de la célula ocurra una serie de traducción de señales que conlleven a la activación de otros factores de transcripción. Varios, hay muchos factores de transcripción. Las familias son 15. Y de esos factores, algunos factores de transcripción que se pueden activar por estas vías de señalización, pues conlleven a la formación, en este caso, de RANKL. ¿Qué hace la calcitonina? Lo que hace la calcitonina
es darle el mensaje a los osteoblastos de que no produzcan más bacterias. Inhibe que los osteoblastos sigan produciendo ligatura raíz. Eso es lo que se me parece. ¿Para qué le serviría a la célula este mensaje? Que ya deja de producir RAC-L. ¿Qué pasará después? Estos ya no van a producir RAC-L, entonces. Exacto, porque todos los huesos van a dejar de liberar calcio. Entonces ya los osteoblastos, ahora los osteoblastos normalmente fijan calcio, eso les encanta. Entonces, ellos fijan calcio, pero si producen RAC-L, producen un ligando que los osteoclastos leen y los osteoclastos liberan calcio. Pero si ya los osteoblastos no producen el ligando de RAC, todos los osteoclastos están en paz, dejan de inducir la resorción de calcio y los osteoclastos van a seguir fijando calcio. ¿Sí? Por eso ahí dice que la calcitonina lo que hace es estimular la acumulación de calcio en los huesos. Por otro lado, la calcitonina reduce en el riñón la reabsorción de calcio. Acuérdense que decíamos que en el túbulo distal del riñón se aumenta la reabsorción de calcio, porque es algo que hace también la hormona paratiroidea. ¿Me regreso un poquito? El túbulo distal en la nefrona tiene receptores para hormona paratiroidea. Entonces, cuando una hormona paratiroidea, el túbulo distal reabsorbe más calcio, porque ya no hay. La calcitonina dice, ya, no sigas reabsorbiendo calcio en la nefrona, no lo necesitas. Bueno, entonces, repaso. Aquí están las glándulas paratiroides, ¿no? Y las glándulas paratiroides sensan que hay bajo calcio sérico. Bueno, más bien, su sensor de calcio dice, pues no hay calcio. Si no hay calcio, pues no lo senso y entonces induzco síntesis y liberación de hormona paratiroidea. La hormona paratiroidea se va a liberar. ¿Y qué va a pasar? La hormona paratiroidea va a incrementar la resorción de calcio en los huesos. El incremento de reabsorción de calcio en el túbulo distal de la nefrona. Pero además, acuérdense que la hormona paratiroidea lo que va a hacer aquí en el riñón es activar a la vitamina D. ¿Por qué? Porque gracias a la acción de la hormona paratiroidea, la segunda hidroxilasa, que es la que necesitamos para terminar de activar a la proteína D, está en el riñón. Y su expresión no se va a aumentar a menos que la hormona paratiroidea esté elevada. Entonces, la hormona paratiroidea, por un lado voy a incrementar la reabsorción de calcio en el túbulo distal de la nefrona, pero por otro lado voy a también aumentar la expresión de las enzimas que necesito para activar a la proteína D en la segunda hidroxilación. Esa es la producción. Entonces, por un lado tienen ya hormona paratiroidea haciendo todos sus efectos y por otro lado ya tienen también a vitamina D activa con las dos hidroxilaciones. Entonces, acuérdense que esta vitamina D activa lo que hace es también incrementar la resorción de calcio en los huesos, pero incrementa la reabsorción de calcio en el intestino. Todo esto, ¿qué nos da por resultado? Un incremento en los niveles de calcio séricos. ¿Vale? Los niveles de calcio séricos se sensan en las células principales de la hormona paratiroidea, ahí se sensa y entonces dicen ya, no sigo sintetizando ni tampoco liberan la hormona paratiroidea.
Pero además, también entra al quite la calcitonina. Y muy importante, ¿saben quién produce la calcitonina? Ahí dice, bueno, ahí hay la tiroides. La tiroides es la que produce calcitonina. Para parar la acción de la hormona paratiroidea. Y ya les dije cómo, que hace la calcitonina, estimula la deposición de huesos, de calcio en los huesos, y reduce la reabsorción de calcio en el túbulo distal de la nefrona, en la arena. ¿Sí? Pues, se merecen un recado.